Hola a todos, parece que tuvimos un pequeño presagio sobre el sable naranja que Dave Filoni creó y viene del mismísimo Dave Filoni. Esto se publicó en mi publicación en Twitter, pueden seguirme en Real SW Theory, ahí pueden ver el video. Y aquí está la publicación que viene de Lucas DPF y esto viene de TikTok, creo que de Screen Rant. Vamos a verlo como tal y ver qué dijo Dave al respecto. Lo hice un poco como más naranja, eres la primera persona en darse cuenta, eso fue intencional. Creo que todo el mundo se dio cuenta en internet, preguntaban, ¿es naranja? ¿Y por qué el núcleo no es blanco? En lugar de simplemente rojo. Recuerdo que de niño el sable de luz de Vader, debido a los efectos visuales, a veces se veía un poco naranja. No quería que fuera totalmente naranja, pero... Bien, 100%. En la trilogía original, antes de que hicieran la versión remasterizada, recuerdo en los 90 cuando la vi en VHS, que el sable de Vader parpadeaba y a veces se veía como naranja, a veces se veía muy... como un rojo ligero, casi rosa, y en muchos pósters era tal cual de color naranja. Y supongo que Dave Filoni, como es alguien que estudió todo el material viejo y que fue entrenado por George, él por supuesto que va a decir, esto se ve bien, pero quizá hay más. A lo mejor hay algo más ahí que nos dice que estos personajes no son exactamente lo que piensas que son. ¿Qué? Esperen. Es cuestión de los efectos visuales, se ve un poco más como de efectos visuales, se ve un poco más naranja y no quería que fuera totalmente naranja, pero a lo mejor hay algo más ahí que nos dice que estos personajes no son exactamente lo que piensas que son, al menos en un inicio. Se ve un poco más naranja y no quería que fuera totalmente naranja, pero nos da siquiera un poco más de... Entonces ni siquiera es como el naranja, sino que el núcleo mismo, que yo creo que es quizá lo más interesante de esto, que no es blanco. Para mí eso es algo que en verdad destacó, porque eso suele ser blanco. A lo mejor hay algo más ahí que nos dice que estos personajes no son exactamente lo... Ok, estos tipos no son quienes creemos que somos. ¿Y quiénes creemos que son? Sith. Si eres un niño viendo esto, el tráiler de Ahsoka o la serie, ¿ves un sable rojo? Sith. Entonces definitivamente no son Sith. Eso nos dice que, ok, o son Jedi caídos, o son alguna especie de Jedi de la Antigua República, quizá del mundo entre mundos, si no han visto el video de quiénes creo que son. Pero yo creo que podrían ser sobrevivientes de la Orden 66, o son de una época más antigua, y Ahsoka los ha sacado del mundo entre mundos por error, porque ella se metió con las líneas temporales y las cosas siempre salen mal. Y por eso creo que podrían ser de otra época, y quizá, sí, no son Sith como tal, quizá estaban como en medio, al estilo de Mace Windu con su sable morado. Él canalizaba el lado oscuro a través de sí mismo y por eso el morado, azul y rojo, el balance y todas esas cosas. El usuario perfecto del lado oscuro. Pero en términos de este naranja, es como una variante diferente de esto. Si el morado es como una versión del lado luminoso, este naranja sería más del lado oscuro. Y creo que eso es quizá lo que vamos a ver con este sable naranja. Eso está muy interesante en lo personal. Tengo diferentes teorías sobre quién podría ser Baylan y Shin, su aprendiz. Si notan, Shin, y ya expliqué esto antes, tiene una trenza de Padawan justo detrás de su oreja derecha. Claramente es una Padawan, es aprendiz. Y son Jedi. Esto es algo que hacen los Jedi, entonces deberían ser Jedi. Sin embargo, creo que probablemente se han desviado un poco. No creo que sean caídos, pero no son totalmente Jedi. Son algo diferente. Si los Jedi están por aquí y los Sith están acá, creo que ellos podrían estar, digamos, como en medio. Y si Mace Windu estaba inclinado hacia la luz, quizá estos dos se inclinen más hacia la oscuridad. Pero aún son Jedi después de todo. Y creo que eso va a ser bastante interesante de ver cómo funciona su dinámica en la serie de Ahsoka, cómo incorporan a Ahsoka en todo esto. Y podríamos ver quizá... Hubo una entrevista interesante con el hombre que interpreta a Baylan, creo que su nombre es Richard, podría estar equivocado porque ya se me olvidó, pero dijo que Baylan al principio te verá en su camino y te dirá que simplemente te hagas a un lado. Y si no te quitas, hará que te quites. Porque hay algo frente a él que es mucho más grande que él y que cualquier otra cosa. Y en mi opinión, ¿qué podría ser más grande que él? Ya sea un villano, alguien más poderoso, y eso no significa que sean físicamente más poderosos, sino que comande una flota como Thrawn, o podría ser literalmente alguien que tenga físicamente más poder. Y podría ser cualquiera, podría ser Palpatine, podría ser otro usuario de la fuerza que no hayamos conocido aún, pero creo yo que esta incorporación, este pequeño fragmento de explicación del sable naranja de Dave Filoni, quien fue quien los creó,
Creo que esto nos dice mucho sobre quién podría ser este personaje en la serie, simplemente por decir lo que no es. Y lo que todos pensamos es un Lord Sith. No lo es. A lo mejor era un Jedi que se fue hacia el lado oscuro y por eso su cristal no está completamente rojo. Aún sigue algo de los Jedi, el código o quizá algunos de los principios de los Jedi, y por eso no está totalmente sangrado, porque en el canon, ahora, el sangrar a los cristales es algo que ya se hace. Antes eran sintéticos. Por ejemplo, Darth Maul tuvo que poner su cristal dentro de un horno y sentarse afuera, impregnarle la energía del lado oscuro tanto tiempo como fuera necesario, y así consiguió su cristal rojo. Es un cristal sintético. La satisfacción de la creación, la perfección de la concentración y la gran conexión con la fuerza que había creado su arma ahora estaba en su memoria. Este horno especial que él había creado con los planos que venían directamente del holocrón de su maestro producía un intenso calor mientras creaba los cristales necesarios para su sable. Pero en lugar de abandonar el lugar y permitirles formarse solos, él se quedó cerca del dispositivo, concentró su energía en el cristal, usó la fuerza para purificarlo y refinar los detalles. La mayoría de los Jedi usaba cristales naturales en sus sables de luz. Los cristales adeganos eran los preferidos. La mayoría de las partes para un sable de luz eran fáciles de conseguir, celdas de poder, estabilizadores, todo lo demás, pero los cristales no. Los cristales debían ser minados en el sistema adegano, en los territorios del borde exterior. El problema de usar materiales naturales significaba que el proceso de alineación podía llevar mucho tiempo y la calibración debía ser perfecta. Si un cristal no estaba equilibrado, el sable podía ser destruido y también su creador. Encontrar y alinear los cristales era la prueba para un Jedi, pero así no funcionaban los Sith. Los maestros de la fuerza preferían crear sus propios cristales sintéticos para entrar en armonía con el calor del proceso y llevar su creación a un nivel mucho más profundo. Maul se sentó junto al horno y se concentró en su odio por los Jedi. Expandió su control de la fuerza, el cual usó para manipular las estructuras de las 4 gemas requeridas para su hoja de doble sable. La decisión de incluir 2 hojas en lugar de una fue fácil. Solo un experto se atrevería a usar un sable de hoja doble, y él no sería menos que un experto. La gloria de los Sith lo requería al igual que su maestro. Ni siquiera los intensos muros de la cámara presurizada podían contener completamente las intensas temperaturas requeridas para formar los cristales. Hora tras hora pasó, el calor bañaba al aprendiz, pero su control no había disminuido. El dolor no lo había desconcentrado. Capa tras capa de los cristales se había formado, se había alineado y perfeccionado. Llevó días sin comida, ni agua, ni sueño, pero finalmente sintió que estaban listos. Desactivó el horno y lo abrió. Ahí, en formación, estaban sus 4 cristales perfeccionados. En la guía visual también encontré esta información, lo cual me pareció bastante interesante. El sable de luz de Maul que dice, pero ahora el concepto es diferente, los cristales son como un anillo de emociones. Si te sientes enojado y triste, lo rompes, sangra, le impregnas todo tu odio. Y es como una cosa interesante, pero en lo personal me gusta más la forma sintética. Hace sangrar un cristal, se vuelve rojo, y así es como Ahsoka purificó los cristales rojos al hacerlos blancos. Hizo el proceso inverso de lo que hizo un Sith para hacer sangrar sus cristales. Por ejemplo, el cristal de Vader era verde del Jedi Kira Kinfila, de otro sobreviviente de la Orden 66 que tuvo el voto Arash, lo vimos en cómics y demás. Él tomó su cristal verde y lo hizo sangrar, y así se convirtió en rojo. Imprime todo su odio, traición, miedo, sufrimientos, cada cosa quebrada dentro del niño que soñaba con convertirse en Jedi. Los rayos caen a su alrededor. La lava fluía cerca de él como el dolor dentro de su negra alma. Gritó con una intensidad tremenda. Y luego... No sé cómo o qué procesos pasaron estos tipos para que sus cristales se convirtieran en naranja. A lo mejor no los hicieron sangrar bien, a lo mejor los hicieron sangrar de una forma en la que todavía tenían un mandra Jedi. No estoy seguro, pero creo que hay mucho más de lo que creemos, porque el hecho de que la parte del emisor se vea como de la antigua república simplemente me dice que estos tipos son de otra época, que hay algo diferente sobre ellos y yo no puedo averiguar aún. Díganme qué opinan ustedes del hecho de que hayan incorporado el naranja. Creo que es algo bastante bueno, es algo que es fresco, no es el típico rojo, le agrega este buen cambio, es algo diferente.
y te pone a pensar un poco como de, ok, hay más colores en el universo de Star Wars, que vienen de Legends, lo cual es divertido porque el naranja sí existía. Tengan un gran día y nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.